Me cambié a ese edificio por una simple razón. Necesitaba silencio. Venía de semanas pesadas, de noches en las que la ciudad se metía por la ventana como un ruido constante, y yo ya no tenía energía para pelear con nada. Quería un lugar donde nadie me conociera, donde la vida fuera básica. Trabajo, ducha, cama. Nada raro. Voces de turno. El departamento de al lado. La primera semana fue exactamente eso. El conserje me saludaba con la misma cara cansada cada vez que entraba. El ascensor olía a desinfectante barato y a metal viejo. Mi departamento todavía tenía olor a pintura seca y cartón. Yo desempacaba lento, sin apuro, dejando que el lugar se acostumbrara a mí y yo a él. Nunca me he considerado una persona paranoica. No soy de imaginar cosas. No me gustan las historias de yo vi, yo sentí. Siempre he preferido las explicaciones simples. Pero hay un punto en que lo cotidiano se quiebra. Y cuando se quiebra, uno lo nota enseguida, aunque trate de hacerse el tonto. La primera vez fue un sonido. Eran las 3:17 de la madrugada. Me desperté sin razón, con esa sensación de haber estado cayendo en un sueño, y justo en ese instante escuché un clic. Después un giro lento, y al final, una puerta cerrándose con cuidado. No fue un portazo. Fue como cuando alguien entra tratando de no despertar a nadie. Miré el celular. 0317. Me quedé un rato con los ojos abiertos mirando el techo, pensando que era un vecino, nada más. Un vecino nocturno, un vecino con insomnio. La segunda noche pasó lo mismo, exactamente igual. A las 3:17, el clic, el giro, la puerta. La tercera noche ya no pude ignorarlo. No era un crujido del edificio, no era una tubería, era una llave, era un cerrojo, y eso tiene una intención. Eso es alguien entrando o saliendo. Me levanté descalzo y caminé hasta mi puerta. Pegué la oreja a la madera y escuché algo más. Pasos en el pasillo. 2, 3 y silencio. Volví a la cama, pero ya no volví a dormir. Me quedé mirando la oscuridad como si la oscuridad pudiera devolverme una explicación. Al día siguiente me dije que estaba exagerando, que el sonido corría en los edificios, que quizás era otro piso, que el cansancio hace que uno se fije en cosas que normalmente no importan. Me lo repetí varias veces, como si repetirlo lo hiciera verdad. Aún así, bajé a conserjería con una excusa ridícula. Le dije al conserje que el citófono sonaba raro, que a veces vibraba. Él me escuchó sin mucho interés, como quien ya ha oído 100 quejas parecidas. Antes de subir, le pregunté como quien no quiere la cosa. Oiga, ¿al lado mío vive alguien? El conserje ni siquiera me pidió el número del departamento, ni dudó, solo dijo, no, ahí no vive nadie. Me quedé quieto un segundo, porque yo no le dije al lado. Él lo dijo, como si ya supiera lo que yo estaba preguntando en realidad. Traté de sonreír, de actuar normal. Ah, ya, es que escucho una puerta en la madrugada. Su mirada bajó, apenas. Debe ser otro piso, el sonido corre. Y ahí habría terminado todo, si no hubiera visto la caja. Estaba detrás del mesón, una caja mediana, sellada con cinta transparente. Tenía una etiqueta con mi nombre, mi dirección, mi departamento. Un envío normal, algo que cualquiera recibe. Lo raro no era el paquete, lo raro era el timbre de recepción y la firma. Mi firma. 2 trazos largos y un remate hacia arriba, exactamente como firmo cuando estoy apurado. La misma rapidez, el mismo gesto. Mi mano se cerró sola alrededor del borde de la caja, como si el cuerpo reaccionara antes que la cabeza. Ese es mío, dije. El conserje se tensó, mínimo, pero lo suficiente para notarlo. Ah, sí, estaba por avisarle. Me lo pasó sin mirarme a los ojos. Yo miré el recuadro de recepción otra vez, como si el papel pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente. ¿Quién firmó esto? Él tragó saliva. No lo recibí yo. Entonces, ¿quién? Se quedó callado un segundo demasiado largo, y después dijo algo que no respondía, como si quisiera saltarse el centro del asunto. Llegó de madrugada, lo dejaron y ya estaba firmado. ¿Cómo que ya estaba firmado? Me miró por primera vez directo y habló en voz más baja. Mire, yo no me meto en esas cosas. No supe qué decir. Esas cosas. Como si esto tuviera categoría, como si ya hubiera ocurrido, como si el edificio tuviera ciertas reglas que él prefería no nombrar. Subí con la caja apretada contra el pecho, entré a mi departamento,
Dejé el paquete en la mesa del living y no lo abrí. Primero revisé mi puerta, la cerradura intacta, nada forzado, nada raro. Esa noche puse una silla contra la manilla. Me dio vergüenza incluso hacerlo, pero la hice igual. Hay miedos que no se discuten, se obedecen. Después apagué las luces y me senté a esperar. Con el celular en la mano, brilló al mínimo. No quería dormir, quería escuchar. A las 3:10 ya tenía la garganta seca. A las 3:15 sentía el corazón como un tambor lento. A las 3:17 pasó. El clic, el giro, la puerta. Pero esa vez hubo algo más. Un sonido mecánico, lejano. Un zumbido que reconocí de inmediato. El ascensor. Lo escuché arrancar, subir y detenerse. Y no se detuvo como cuando se detiene normalmente. El ding fue distinto, más apagado, más pesado. Como si hubiera llegado a un lugar que no estaba pensado para ser usado. Me acerqué a la mirilla. El pasillo estaba vacío. No se veía a nadie, pero el aire se sintió distinto, como si hubiera entrado un olor nuevo. Pintura fresca. Un olor tenue al principio, pero real. Como si alguien hubiera pintado algo hace poco. No abrí. No esa noche. Me quedé quieto, sosteniendo el miedo con los dientes apretados. Cuando el silencio se estiró lo suficiente, volví al living y abrí el paquete. Dentro había una llave simple, metálica, sin llavero, y un papel doblado en 4. Lo abrí con cuidado. Decía: no uses el ascensor después de las 3:10. Nada más, sin firma, sin explicación. Me quedé mirando la frase hasta que dejó de parecer una frase y se convirtió en una amenaza, o en un consejo, o en las dos cosas. Al día siguiente probé el ascensor de día, como quien prueba el borde de una herida. Subí y bajé varias veces. Miré el panel, piso 1 al 12. Nada más. No había ningún piso raro. No había ninguna letra. Nada escondido. Pero cuando llegué a mi piso, el ascensor se detuvo un segundo de más. Las luces parpadearon y el display quedó en blanco. Ni siquiera marcaba el número del piso. Como si por un instante el ascensor no supiera dónde estaba. La puerta se abrió igual. Salí. Y el pasillo olía, otra vez, a pintura reciente. Caminé hasta mi puerta y vi algo que me apretó el estómago. Una mancha mínima, casi invisible en mi picaporte. Pintura blanca, fresca. No era un manchón viejo. Se veía como algo que no había estado ahí el día anterior. Ahí se me acabaron las explicaciones simples. Bajé a conserjería sin saludar. Le dije al conserje que quería ver las cámaras. Él se negó al principio, como es normal. Privacidad, reglas, no se puede. Yo insistí, pero no grité. No amenacé. Solo dije que si todo tenía una explicación, yo necesitaba verla. Que no era un capricho. Me miró largo, como evaluando si yo era un problema o un riesgo. Al final suspiró, como rendido, y me hizo pasar. La sala de cámaras era pequeña, con olor a café recalentado. Monitores viejos, ruido digital. Me señaló una silla y se puso a buscar la grabación de la noche anterior. A las 3:17, muéstreme, dije. Apretó play, y ahí me vi. Yo, con la misma polera con la que dormí, el pelo aplastado, pies descalzos, caminando por el pasillo como si fuera mi casa de toda la vida. No se veía mi cara de frente, pero no había duda. Era mi cuerpo, mi forma de caminar, mis hombros. Me vi bajar al lobby, me vi tomar el paquete, me vi filmar. Y después, en vez de volver directo al ascensor, me vi quedarme quieto, mirando hacia la cámara, como si supiera que alguien iba a mirar ese video, como si estuviera dejando un mensaje sin palabras. El conserje apretó pausa y me miró con esa mezcla de incomodidad y yo no quiero estar metido en esto. ¿Ve?, dijo. ¿Usted bajó? Yo no pude responder, porque lo que yo estaba pensando era otra cosa. Si ese era yo, ¿quién estaba dentro de mi departamento al mismo tiempo? Subí por la escalera. No sé por qué, pero no quise entrar al ascensor. Sentía que el ascensor era parte del problema, no un camino. Subí de a 2 escalones, respirando fuerte. Llegué al pasillo con el pecho ardiendo.
Mi puerta estaba cerrada. La silla seguía contra la manilla, como si nadie la hubiera movido. Todo parecía intacto, pero cuando tomé el picaporte, estaba tibio. No caliente, tibio, como si alguien lo hubiera tocado hace poco. Abrí con cuidado. Entré. Nada estaba fuera de lugar. Nada se veía distinto. El silencio era el mismo. Y aún así yo sentía que el departamento ya no era completamente mío. Me quedé parado en medio del living, sin moverme, escuchando el sonido de mi propia respiración. Entonces vi un papel doblado, metido bajo la puerta. Lo saqué. Era un trozo de hoja arrancada, doblada en dos. Adentro estaba la llave del paquete, la misma, y una nota. No abras hasta que escuches el ascensor. Ahí entendí algo que me dio más miedo que cualquier ruido. Esto no era un accidente. Era un procedimiento. Alguien estaba siguiendo una rutina. Y alguien sabía que yo estaba empezando a darme cuenta. Esa noche dejé la luz del living encendida. Me senté frente a la puerta, con la llave en la mano. Me obligué a no beber café, porque no quería estar acelerado. Quería estar claro. Quería estar entero. A las 3:10 ya estaba despierto, rígido, mirando el suelo como si el suelo fuera una línea de defensa. A las 3:17 escuché la puerta del departamento vacío. El clic, el giro, la puerta. Y justo después, el ascensor. El zumbido subiendo lento. El ding apagado, como la noche anterior. Como si el ascensor hubiese llegado a un piso que no existe en la lógica del edificio. Me paré. Puse la llave en mi cerradura. No giré. Esperé. Y entonces sentí algo raro en el pasillo, aunque yo estaba detrás de la puerta. Un cambio en el aire, como si el aire se volviera más delgado, como si alguien abriera una ventana en una habitación sin ventanas. Giré la llave y abrí. El pasillo estaba vacío, pero el olor a pintura fresca ahora era fuerte, demasiado fuerte para ser imaginación. Caminé hacia el departamento que juraban que estaba vacío, el que el conserje dijo que no tenía dueño, el que hacía ruido a las 3:17. Metí la llave en esa cerradura. Calzó. Eso me dejó sin aire por un segundo. Porque una cosa es tener miedo de algo abstracto, de un sonido, de una idea. Otra cosa es tener una llave que funciona donde no debería funcionar. Grité por dentro que no siguiera, pero mi mano giró igual. La puerta se abrió. Adentro no había oscuridad total. Había una luz mínima, como de un televisor apagándose. Un reflejo azul, casi muerto. El aire olía a pintura reciente y a humedad, como un lugar habitado a medias. No había muebles normales, no había cuadros, no había nada que dijera hogar. Solo un colchón en el suelo, una mesa pequeña, una silla y una libreta abierta con una lapicera al lado. Me acerqué. Sentía que si hacía ruido, alguien iba a aparecer, pero el lugar estaba quieto. Miré la libreta. La letra era mía. No parecida, no se parece. Era mi letra, mis curvas, mi forma de poner los acentos, mis espacios. En la primera página había horarios, apuntes cortos. 3:10, despierto. 3:17, puerta. 3:18, ascensor. No mirar a la cámara. Me quedé helado, porque yo sí había mirado la cámara. El yo del video se quedó mirando. Y ahí estaba escrito, como una regla que alguien ya había aprendido a la mala. Pasé páginas con cuidado. Cada hoja tenía cosas más específicas, detalles de mi rutina, frases sobre mi día, sobre lo que compro en el supermercado, sobre mi trabajo, como si alguien me estuviera estudiando desde adentro. En una hoja decía, si escuchas que el ascensor se detiene y el panel queda en blanco, no entres. Espera, respira, no corras. En otra, conserje, no confía, no insistir más de 2 veces, se asusta. En otra, pintura en el picaporte, igual volvió. Me temblaron los dedos. Llegué a la última página. Solo una línea, subrayada 3 veces. Si estás leyendo esto, ya te cambiaron. No entendí al principio. Me quedé mirando la frase como si fuera un idioma nuevo. Pero el cuerpo sí entendió. Sentí frío en la nuca. No un frío normal, un frío que viene de adentro. Miré la puerta del departamento vacío, la puerta por la que yo había entrado, y escuché, a lo lejos, mi cerradura, mi puerta. El sonido de una llave girando desde afuera, lento, seguro.
como si quien la girara supiera exactamente qué viene después. Me quedé inmóvil, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo decidió que moverse era un error. Pensé en correr, pensé en gritar, pensé en bajar a conserjería, pensé en llamar a alguien, pero recordé la frase en la libreta: no corras, si corres, te siguen. Tragué saliva, apenas. En ese segundo entendí el papel del ascensor. El piso que no existe no era un lugar, era un momento, un corte, una grieta pequeña donde alguien podía cruzar y ponerse mi vida encima como una chaqueta. La manilla del departamento vacío vibró levemente, por el aire del pasillo, por algo que se movía afuera. La puerta del pasillo, la mía, se abrió. Lo supe por el sonido, por ese pequeño cambio de presión, por el eco. Alguien entró al pasillo y yo escuché una respiración, igual a la mía. Se acercó con pasos lentos, sin apuro, como si el tiempo aquí se moviera distinto, como si las 3:17 fueran una hora sin reloj. Yo apagué la luz del departamento vacío. Quedé en oscuridad, sosteniendo la llave en la mano como si sostener metal pudiera sostener la realidad. Me pegué a la pared, tratando de ser parte del aire. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del departamento vacío. Hubo silencio. Después, una voz baja, tranquila, como un susurro al borde del oído. No te asustes. El tono me hizo daño, porque no era una amenaza. Era una calma falsa, una calma que se aprende cuando ya se ha hecho algo muchas veces. No dije nada, no pude. La voz siguió, más cerca, como si supiera exactamente dónde estaba yo en la oscuridad. Siempre hacen lo mismo, siempre miran la cámara, siempre buscan una explicación, como si esto fuera un error. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Quién eres?, logré decir, pero mi voz salió más chica de lo que esperaba. Hubo un pequeño silencio, como si la pregunta le diera ternura. No ternura buena, algo más frío. Soy el que se quedó con la parte fácil. Mi garganta se cerró. Eso no tiene sentido. Sí tiene, dijo, solo que todavía no lo aceptas. Escuché un paso dentro del departamento vacío. La puerta se movió apenas, como si la empujara sin entrar del todo, como si quisiera que yo supiera que podía entrar cuando quisiera. Tú te mudaste buscando silencio, dijo la voz, buscando desaparecer un rato, y el edificio te lo dio. Me quedé quieto, apretando la llave hasta que me dolieron los dedos. Esto es imposible, susurré. La voz rió por la nariz sin alegría. ¿Eso dijiste tú, la primera vez? Mi piel se erizó completa. ¿Qué quieres? La respuesta vino sin apuro. Nada, ya está hecho. El aire se sintió más denso. Sentí que si prendía la luz iba a ver algo que no quería ver, que si abría la puerta iba a encontrar mi vida siendo usada por otra persona con la misma naturalidad con la que uno usa un abrigo. Mira, dijo la voz, no vine a pelear contigo. Eso es lo que hacen los que pierden. Yo vine a agradecerte. Tragué saliva. No entendí. Gracias por cuidármela. No supe si hablaba del departamento, del edificio o de mi vida. Y ahí, en la oscuridad, entendí otra cosa. El conserje no era cómplice, era testigo. Un testigo cansado que ya había visto esta historia repetirse en otros. Por eso no preguntó el número, por eso dijo esas cosas. Afuera, el ascensor sonó de nuevo, un zumbido lejano, como si respirara. La voz se alejó un paso y dijo algo que todavía me da miedo recordar. Tienes una opción. Puedes hacerte loco y vivir como un invitado en tu propia rutina hasta que te acostumbres. O puedes intentar salir y aprender por qué la libreta dice que no corras. Hubo un silencio largo, pesado. Yo no me moví, porque en ese instante me di cuenta de algo que me partió por dentro. Yo no tenía forma de probar nada. Si bajaba a conserjería, el video podía mostrar otra cosa. Si llamaba a alguien, iban a oír a un tipo asustado diciendo que alguien lo reemplazó en un edificio. Nadie cree eso. Ni siquiera yo quería creerlo. Y además, si el yo del video podía bajar y firmar un paquete, ¿qué más podía hacer? La puerta del departamento vacío se movió de nuevo. Esta vez sentí el sonido de una mano en la manilla. Una mano con mi fuerza exacta, con mi gesto exacto. La voz volvió una última vez, como una despedida. A las 3:17, la puerta siempre se abre. Después se fue, o eso creo, porque ya no escuché pasos. Y sin embargo,
el pasillo siguió oliendo a pintura fresca, como si algo acabara de sellarse. Me quedé en el departamento vacío hasta que amaneció, sin moverme, sin prender la luz, esperando que el sol, al entrar por la ventana del pasillo, hiciera que todo volviera a ser normal. No volvió. Cuando salí, el pasillo estaba igual que siempre, limpio, frío, neutral. El edificio parecía inocente. Entré a mi departamento y lo encontré tal como lo había dejado. La silla contra la puerta, la mesa, mis cosas, mi ropa. Pero había un detalle mínimo. Mi cama estaba un poco más ordenada que cuando yo me había levantado, como si alguien la hubiera alisado con una mano cuidadosa. Desde ese día, a las 3:10 me despierto solo, como si el cuerpo lo supiera antes que la mente. Y a las 3:17 siempre escucho el clic, el giro, la puerta. A veces suena cerca, a veces suena lejos. Nunca sé si entra alguien o si sale. Y lo peor es que, cuando bajo al lobby en la mañana, el conserje me mira como si quisiera decir algo, pero no se atreve. Porque en este edificio hay cosas que no se nombran. Y porque a veces, cuando el ascensor sube y el panel queda en blanco por un segundo, yo siento una certeza horrible. Que el piso que no existe sigue ahí, esperando. Y que la llave que gira a las 3:17 no siempre abre para el mismo lado.